Hola, muchas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos, conectarte con nosotros. Gracias porque sin duda estos tiempos, estos minutos que invertimos son de mucha edificación para todos. Gracias, de todo corazón, gracias por tu tiempo. Hoy voy a tomar unos minutos para hablar de un tema que voy a llamar el origen de los trastornos. Quizás te estás preguntando, ¿y ahora por qué hablar de trastornos? ¿Por qué hablar de trastornos? Saben que creo yo que para identificar las cosas, muchas cosas que podemos estar permitiendo o muchas cosas en las que podemos estar cayendo, que son el origen de estados, de condiciones, de ambientes de vida que podríamos decir que no son sanos. En las transmisiones anteriores hablamos, por ejemplo, del matrimonio y hablamos de algunas características de esas relaciones que no son sanas y de algunos consejos, digamos, o de algunos principios que son importantes que tomemos en cuenta para salir de ese tipo de relaciones que no son sanas. Creo que para todos es más que evidente que la humanidad completa, la humanidad entera, aún en los distintos sectores que son perfectamente identificados en la sociedad, altos, medios, bajos, no importa el que sea, creo que hemos estado siendo testigos de muchos trastornos en todos los sentidos. Y entonces esos trastornos vienen a generar ambientes, tanto personales al corazón como a nivel de pueblos, a nivel de comunidades, a nivel de nación. Y hace tiempo estaba leyendo, por ejemplo, lo que dice Segunda de Pedro 3:14. Ahí dice la Escritura: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Pero además agrega: en paz. En paz. Creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creo que tenemos nosotros que procurar diligentemente vivir la santidad que Dios demanda en su palabra, y creo que es importante que para ello podamos comprender más y más y más lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Al estar pensando en el tema que quiero exponer y que posiblemente nos tome varias transmisiones, creo que hay que entender que los trastornos suceden en las personas, ocurren en las personas, o podría yo decir, son las personas las que los provocan o las que provocamos los trastornos. Creo que es también importante, así como es necesario que entendamos esto que acabo de mencionar, también es importante que comprendamos que la visión de Dios en cuanto a la administración y a la bendición de la tierra tiene un instrumento, y el instrumento es el hombre. El instrumento de Dios en la tierra son las personas, es el hombre. Por eso es muy importante lo que ocurre en el hombre. Repito, hace unas transmisiones te hablaba acerca del matrimonio y te decía, por eso es importante tu matrimonio. Así como es importante tu persona, como es importante tu salud, es muy, muy importante lo que sucede en ti, porque Dios trabaja en la tierra con el hombre, con nosotros, con las personas. Dios manifiesta todo lo que es y todo lo que quiere a través del hombre. Al hombre le ha delegado autoridad en la tierra. Por ejemplo, Él vio el matrimonio y la familia
como la vía o como los instrumentos que usaría para expresar los principios de su reino. ¿Por qué digo esto? Porque es precisamente en la familia donde se expresa el principio del amor, del respeto, de la unidad, de la organización, del potencial, del compañerismo, el principio de la fidelidad, de la solidaridad, el principio de la empatía, el principio de la disciplina, la obediencia, la sumisión, la autoridad, la visión, el principio del propósito y el principio de la identidad como ejemplos. Solo hice mención de algunos principios del reino de Dios que son expresados o que son manifestados en la familia. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender a identificar el papel que juega el hombre, cada hombre o cada persona de manera individual, porque también en cada persona Dios revela los principios de identidad, de dignidad y de libertad. Esos principios nos han sido dados. Son dones, son gracias, son regalos que tenemos. No tendríamos que estar como luchando por tenerlos, porque nos son dados por creación. Y cuando uno entiende eso que el hombre recibe por creación, uno puede entender precisamente por qué el hombre es un blanco de ataque continuo, por qué las personas están siendo un blanco continuo de ataque, así como lo es el matrimonio. Lo mencionábamos hace apenas unos días atrás. ¿Cómo no va a estar sufriendo un ataque implacable el matrimonio, la familia y cada individuo si somos las personas en la tierra que le damos expresión a la visión y al propósito del reino de Dios? Claro, entonces estamos lidiando, estamos luchando con un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, Dios le dio hijos a Adán y a Eva, y a través de ellos podemos identificar en las Escrituras cómo Eva vio la respuesta a malas decisiones, la respuesta a su error y a su ruina. Por ejemplo, vemos cómo Dios llamó a Abraham y le dio la promesa de un hijo para preservar el propósito de bendición y el propósito también o el linaje de la fe a través de la descendencia. Pero también, por ejemplo, podemos recordar cómo Dios conformó una nación de una familia. Jacob y sus 12 hijos fueron esas personas a quienes Dios escogió. Jacob, a quien después le cambia el nombre Dios, ¿verdad?, por Israel, y podemos identificar cómo Israel como nación, pero surgido de una persona, de una familia. Israel fue o es el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, pero repito, tuvo su origen en una familia, una nación llamada a ser bendición para las demás naciones. Esa es la visión de Dios, una visión llamada a ser bendición para las demás naciones. Entonces siempre es importante preguntarse cómo administramos nuestra vida, cómo estamos administrando nuestra vida, y aún preguntarnos qué tipo de administración ejercemos en la familia, en nuestra propia persona y en la familia. Pero volvamos un poquito al comienzo, porque comencé diciéndote que hablaríamos del origen de los trastornos. ¿Por qué hablar del origen de los trastornos? Y hace tiempo, leyendo Isaías capítulo 28, me impactó mucho todo lo que leí ahí. Quiero invitarte a que me acompañes a leerlo. Isaías 28. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la Escritura: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso,
como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel a justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Y será ciertamente espanto el entenderlo oído. La cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado.
porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Dice el último versículo de este capítulo, versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Estamos hablando del origen de los trastornos y en esta ocasión solo voy a mencionar lo que este capítulo describe con toda precisión como el origen de los trastornos que el hombre vive en todos los asuntos y áreas de su vida cuando el hombre rechaza la gracia de Dios. ¿Qué es lo que lleva al hombre a vivir un entorno así de trastornos? Hay 10 cosas que se mencionan en este capítulo. Número 1, la soberbia. Número 2, errar en la visión o errar la visión. Número 3, tropezar en el juicio. Número 4, la displicencia. Número 5, la insensibilidad. Número 6, la inmoralidad. Número 7, la inmadurez. Número 8, la necedad. Número 9, la simpleza. Y número 10, la deliberada decisión de hacer pacto con la muerte. Estas 10 actitudes, estos 10 comportamientos son el origen de los trastornos. Y permíteme solamente definir lo que es un trastorno y definir lo que dice el diccionario. Está ahí al alcance de todos esta definición. El diccionario define un trastorno como un cambio o la alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. Eso es un trastorno. O también dice el diccionario que un trastorno es la alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Y algunas de las ideas similares o de los sinónimos del concepto de trastorno son, por ejemplo, la alteración, la perturbación, el desorden, el desarreglo, la irregularidad y la turbación. Y cuando uno observa muchos aspectos, muchos momentos de nuestra vida, uno puede identificar que exactamente o precisamente muchas situaciones que llegamos a vivir caen o llegan a un estado de trastorno, a una condición así, trastornada. Es importante identificar qué es lo que causa los trastornos, porque de pronto, quizás nosotros en el trabajo diario, en las cosas en las que nos ocupamos cada día, puede ser que no estemos enfocando bien en dónde trabajar, qué cosas ajustar, qué cosas cambiar, qué cosas arreglar, para que entonces nuestros ambientes, para que nuestras condiciones de vida sean diferentes. Te he venido compartiendo recientemente que Dios no tiene el propósito nunca de que un hombre viva trastornado, desordenado. Dios no quiere que el hombre viva errando, que el hombre viva equivocándose, que el hombre viva fallando. El deseo y el propósito de Dios es claro. Dios le dio al hombre un llamado y le dio también una constitución, como lo dije hace un rato, por creación. Una constitución, le dio una estructura, le dio una fortaleza. Y nosotros tenemos que aprender a vencer, a enfrentar, a resolver todas esas cosas que muchas veces han estado creando desórdenes y trastornos en nuestra vida.
Este capítulo 28 de Isaías es un capítulo muy interesante que lo vamos a ir comentando poco a poco. Yo diría sin tanta prisa, porque me parece que es importante que identifiquemos esos aspectos que causan trastornos para que entonces podamos tratarlos con mucha sabiduría, y si acaso están por ahí asomándose en nuestra vida, podamos eliminarlos, podamos quitarlos de nosotros, precisamente para salir de esos ambientes de trastorno o de desorden en los que a veces caemos. Quiero invitarte que en este momento le digamos juntos a Dios: Padre, tenemos la firme determinación en nuestro corazón de poder caminar rectamente, de poder vivir con rectitud en nuestro corazón. Y te damos gracias que nos traes a tu palabra para poder identificar justo las cosas que no tienen que ser parte de nosotros. Danos sabiduría, danos disposición y permite que tengamos también la diligencia para poder atender lo que cada uno de manera personal debe atender y salir completamente de cualquier ambiente o cualquier condición de trastorno, porque ese no es el llamado que nos has hecho. Nos has llamado a vivir en paz, como lo dice este capítulo 26 de Isaías. Nos has llamado a vivir en orden, nos has llamado a vivir en rectitud. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Amén y amén. Vamos a parar hoy aquí y vamos a continuar este mismo tema en la siguiente transmisión. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones.